Invitamos al podio al magíster Ramiro Rodríguez. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales, con mención en Negociación y Cooperación Internacional por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Se ha desempeñado como director nacional de Propiedad Industrial en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, coordinador general administrativo financiero en el Ministerio de Educación. En la actualidad es el director nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. En esta mañana nos va a presentar el tema el uso de la marca en la publicidad comparativa. Magíster, bienvenido, muy buenos días. ¿Aló? Muy buenos días con todos. Mi nombre es Ramiro Rodríguez y pues el día de hoy voy a intentar explicar este tema atinente al uso de la marca en la publicidad comparativa. Bueno, en un inicio es importante precisar que los seres humanos a lo largo de nuestra vida nos es innato de alguna forma tener este concepto de propiedad. Y claro, los estados liberales de derecho se sustentaban este bien jurídico protegido era justamente la libertad. Y esa libertad, como decía John Locke, se ve expresada en la propiedad. Hay que precisar ahí lo que dice John Locke respecto de la libertad atada a este concepto de propiedad, que es el principal bien jurídico protegido en un Estado liberal de derecho. Obviamente, esa propiedad en ocasiones lleva ciertos conflictos, como, no sé quiénes estudian jurisprudencia, pero los abogados sabemos, existe la propiedad o el dominio sobre las cosas corporales y también existe, dice la doctrina, una suerte o una especie de propiedad, como dice el Código Civil, respecto de los bienes incorporales o los bienes inmateriales. En ese sentido, ya con esta búsqueda de proteger o de procurar una protección jurídica hacia la propiedad, como les digo, en el Código Civil de Andrés Bello se desarrolla en el artículo 599 el concepto de derecho de dominio. Y claro, en el 599, don Andrés Bello nos dice que el derecho de dominio es el derecho real que se ejerce sobre cosa corporal para gozar y disponer de ella. Y en el 600 y en el 601 de nuestro Código Civil nos habla sobre esta especie de propiedad que surge sobre los bienes inmateriales. Y claro, por eso tenemos una propiedad, el dominio clásico sobre, por ejemplo, los autos, o este dominio o esta suerte de propiedad especial sobre ciertos bienes incorporales como bien podrían ser las marcas. Un poco sobre la historia de las marcas. Ya hace aproximadamente 3000 años, los seres humanos empezaron a marcar sus productos para distinguirlos de los que fabricaba la competencia o los que fabricaban los demás. Y esa marca llegó a la época del Imperio Romano. Y en el Imperio Romano ya las marcas se volvieron una forma para promover el intercambio de productos y servicios. De las marcas romanas más famosas que nos han llegado hoy día, por ejemplo, es una marca Fortis, que era una marca de unas vasijas que, contrario a toda lógica, no se hacían en Roma, sino se hacían en Cartago, y que fueron usadas por el cónsul Escipión para eliminar al ejército númida cuando justamente conquistó la ciudad cartaginesa. Aquí está una muestra. Y bien, con la llegada de la Edad Media, estas concepciones, estas percepciones se perdieron. Y pues se retoma esto cuando aparece la revolución industrial, cuando
pasamos a la etapa de revolución industrial, se vuelve muy importante el uso de marcas y el uso de signos distintivos, porque se entiende que a través de estas figuras uno puede promover el intercambio de productos y servicios, que era la base sobre la que se sostenía este capitalismo industrial, que es clásico del Estado liberal de derecho. Ahora bien, en este capitalismo industrial se ve transformado. Hoy día ese capitalismo clásico ya no existe, porque ese capitalismo estaba sustentado en una lógica de producción en serie de productos y servicios, el modelo clásico de Henry Ford. Hoy día ya no es importante la producción del producto en sí mismo. Si ustedes se fijan en la gráfica, pueden ver la evolución de los componentes de valoración de una empresa promedio en la Bolsa de Nueva York. Y si ustedes se fijan, en el año 1980, el 80% del valor de la empresa estaba compuesto por los activos tangibles y apenas el 20% estaba compuesto por los activos intangibles, como son las cuestiones de propiedad intelectual o lo que podría ser, por ejemplo, una marca. En el 2005 cambia la relación y se vuelve 25-75, y para el año 2015 la relación es todavía más profunda, es 11 contra el 89%, y esto va a seguir decreciendo. Es decir, hoy día la valoración de una empresa no se da por lo que comúnmente se dice los fierros o la infraestructura que pueda tener esa empresa, sino por los activos intangibles. Miren estos datos interesantes, que el total de exportaciones de los Estados Unidos, el 74% de todas las exportaciones de los gringos corresponde a propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual da empleo al 46% del sector privado. ¿Por qué? Porque ellos, a diferencia quizás nuestra, sí saben gestionar los activos intangibles. Miren, esta es una gráfica sencilla en donde se ve cómo los activos tangibles decrecen y los activos intangibles siguen creciendo y probablemente seguirán creciendo en el lapso del tiempo. Y claro, es que uno tiene bienes tangibles que se expresan en tecnología, pero uno tiene una serie de bienes intangibles como son la creatividad, las ideas, el conocimiento, la ciencia, la cultura, que en definitiva son bienes intangibles y que uno tiene que aprender a gestionarlos para poderles dar un valor agregado, porque si no les damos un valor agregado, estamos condenados en una economía que hoy día ya no se sustenta en la producción en línea, sino que se sustenta en la producción en base del conocimiento. Hoy es el conocimiento el que da valor. Schumpeter, un economista, decía que la innovación, la realización de nuevas combinaciones es la clave del beneficio empresarial y es la única vía para la creación de un valor económico a largo plazo. Han Hu Chang, cuando se refiere a este economista, dice: el capitalismo se desarrolla a través de las innovaciones de los emprendedores, permite que los emprendedores de éxito monopolicen temporalmente sus respectivos mercados. Es lo que se denomina el beneficio del emprendedor. La competencia a través de la innovación es más eficaz que la competencia de precios. Y hoy día ya las lógicas de este único inventor ya no existen. Ya no es posible tener un Edison ni un James Watt. Hoy día tenemos un grupo de inventores que nos ayudan a encontrar nuevas soluciones. Y claro, los neo-schumpeterianos dicen que hay que generar un sistema nacional de innovación que esté matizado por la empresa, la universidad, el gobierno y otros. Eso es quizás lo que no entendemos, porque la universidad no innova en función de lo que el sector privado necesita. Y entonces hay un divorcio entre universidad y sector privado. Y mientras ese divorcio no se supere, estamos condenados a no innovar. Y al no innovar, el régimen de patentes no nos es favorable porque no lo sabemos utilizar, porque es una herramienta. Marco Matías, que es el director de patentes de la OMPI, dice que la invención es el dinero que se convierte en concepto.
y la innovación es el concepto que se convierte en dinero. Y eso es lo que nos falta entender para gestionar de buena manera los activos intangibles. Entonces, las empresas necesitan un incentivo real porque ellas se aventuran, corren un riesgo que implica el desarrollo de nuevos productos. Y si usted no minimiza el riesgo con propiedad intelectual, ninguna empresa va a invertir en correr ese riesgo. ¿Cómo se puede generar esto de los activos intangibles? Ahí tienen todas las figuras de propiedad intelectual. Pero en un breve resumen podemos decir que son tres: patentes, derechos de autor y marcas. Esta última es la que nos ocupa hoy día. Simplemente decirles que las marcas, las patentes y los derechos de autor generan activos intangibles. Estos activos intangibles tienen características. ¿Qué características? Primero, que la propiedad que generan es controlada, definida y reconocida. Y de hecho, no sé si exactamente es una propiedad, porque recuerden que la propiedad sobre los bienes muebles o sobre los bienes inmuebles, sobre los bienes físicos, es una propiedad que no tiene límite, en el tiempo. La propiedad intelectual sí. Estos activos intangibles generan ingresos, y generan ingresos porque tienen un valor. Entonces, ¿cómo yo genero esos activos intangibles? Bueno, usted tiene que registrarlo puede registrarlo en Colombia, en Ecuador, en Perú y en cualquier otra oficina de propiedad intelectual. Usted puede registrar esos activos intangibles y a cambio de eso le entregan esto, un título que explica que usted tiene la propiedad sobre esos bienes y que esos bienes le van a permitir tener un valor y le van a permitir incluso negociar en bolsa. Hay que entender cómo funciona el sistema. La propiedad intelectual no es como nos dijeron, no es que el inversionista pone recursos y se vuelve un dueño de la propiedad intelectual, porque eso sería un derecho económico y eso es una cosa que no tiene sentido. La propiedad intelectual en realidad no genera un derecho económico, genera un derecho intelectual. ¿Qué significa eso? Que yo puedo usufructuar sobre ese derecho, pero por un tiempo limitado, 20 años. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de entregar la información de cómo lo hago. Y esto promueve en definitiva que las empresas, los innovadores del sector público, la academia, inviertan tiempo, energía y recursos en producir cosas nuevas. Entonces, es un tema súper importante esto. Recordemos que la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, dice: la finalidad principal de la propiedad intelectual consiste en proteger la posición competitiva de los productos de la empresa y los mercados. Entonces, a veces suena ilógico que se quiera coartar ciertas prácticas de mercado limitando las lógicas de propiedad intelectual. En fin, con esta breve introducción, veamos rápidamente qué es una marca. Existen varios conceptos en nuestro ordenamiento jurídico. La antigua ley de propiedad intelectual, hoy ya derogada, decía que se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. El actual Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación dice que la marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Si ustedes se fijan, la definición no cambia, porque no hay a dónde más definir el concepto de marca. El artículo 134 de la decisión 486 de la Comunidad Andina también ensaya una definición y básicamente dice exactamente lo mismo. Por lo tanto, siguiendo la lógica de Jorge Otamendi, podremos decir que la marca es un signo distintivo que permite diferenciar un producto o servicio de otro similar que se oferte en el mercado. Por lo tanto, es un medio de distinción, diferenciación e identificación de las ofertas realizadas. Como ustedes apreciamos en las láminas anteriores, en la época de la Revolución Industrial, las marcas principalmente cumplían esa misión: identificar productos o servicios. Pero hoy día ha cambiado. Como vimos en las gráficas, la era de producción en masa terminó en los años 70 y hoy día estamos en la era del conocimiento. Eso ha cambiado las dinámicas, porque hoy día Google compró a Motorola por $12.5 billones. ¿Y qué es lo que vale Motorola si hoy día nadie tiene teléfonos Motorola prácticamente?
lo que vale de Motorola no es el edificio, es la marca. Facebook compró a WhatsApp por 19 billones de dólares el 14 de febrero de 2014. Y ojo, WhatsApp tenía apenas 55 empleados. Roto totalmente esa lógica de tener una gran empresa con un montón de empleados. WhatsApp es una empresa de este porte que vale 19 billones de dólares. Quizás mucho más que empresas con una gran infraestructura, que quizás son las empresas que todavía tenemos en el Ecuador en algunos casos. Entonces, el 70% de la elaboración se dio en temas de propiedad intelectual. De ahí que los signos distintivos constituyen un mecanismo que permite regular el mercado. ¿Qué funciones cumple la marca tradicionalmente? La marca cumple varias funciones. La primera es que le permite, es que es distintiva. ¿Qué significa que sea distintiva? Que le permite al fabricante diferenciar su producto o servicio. Le permite que el público pueda repetir la elección deseada. Usted se acerca, adquiere un determinado producto. Imagínense llegar al Supermaxi que no tuviéramos ninguna etiqueta. Y usted va y compra chocolates. Y le salen unos chocolates buenísimos. La siguiente vez, si no hubiera marcas, ¿cómo usted repite la elección? Sería imposible. Y además genera un derecho subjetivo que le permite usar de forma exclusiva su signo. Eso es lo que le hace la distintiva a la marca. Y claro, hay que evitar que pase esto, ¿no? Que uno se confunda entre las marcas. Eso está mal. Bien. ¿Qué otra característica? Presenta una característica de garantía. La marca habla de garantía y de calidad. Calidad respecto del producto, porque el usuario, cuando en sus posteriores consumos adquiere un determinado producto, espera tener una determinada calidad. No sé, si es que ustedes quieren comprarse un esferográfico y quieren un esferográfico de una calidad buena, pero no espectacular, salen y compran un Esferovic. Si probablemente quieren un esferográfico de la mejor calidad, pueden salir y comprar un Montblanc. Todo depende de la elección que ustedes quieran realizar. Además de eso, la marca permite generar la procedencia empresarial, es decir, nos permite identificar de dónde viene el producto. Ahí tienen, por ejemplo, Coca-Cola tiene todas esas marcas que son de origen de The Coca-Cola Company. Entonces yo sé qué calidad tiene y de dónde viene ese producto. Además de eso, la marca sirve para generar publicidad, que es el tema que hoy día nos ocupa. Y claro, la publicidad puede darse ya sea en la televisión, en la radio, en la prensa. Hay varios tratadistas que dicen que la marca es realmente la que vende el producto. Esa es la que le pone el producto en percha. Por eso es tan importante cuando uno va a registrar una marca, procurar que esa sea lo suficientemente distintiva y lo suficientemente fuerte como para poder darle un valor agregado. Hay diferentes tipos de marcas. Marcas denominativas, como Nike, es decir, una palabra. Puede haber marcas gráficas, como la misma Nike, con el signo, simplemente es el signo, o marcas mixtas, que vienen acompañadas de la parte denominativa y de la parte gráfica. Hay otra clasificación de las marcas. Existen las llamadas marcas notoria y también la marca de alto renombre. Hoy día, el Código Ingenios o el Código Orgánico de Economía Social, los Conocimientos, Creatividad e Innovación ya no reconoce la figura de marca de alto renombre y solamente nos deja hablando de marca notoria, que es una marca muy particular que es conocida por todo el público consumidor. El uso de la marca. Uno puede darle a la marca dos tipos de uso. Un uso legítimo, ¿sí? Y un uso ilegítimo. Dentro de las figuras del uso ilegítimo, nosotros tenemos a la denominada competencia desleal. Y claro, esa está prevista en el artículo 10 bis
del Convenio de París y en el artículo 258 de la decisión 486 de la CAN, y también en la Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder del Mercado. Y claro, ¿qué les dice? Primero, que la competencia desleal se da en aquellos actos en donde se crea confusión, se busca confundir al público. También está en aquellos casos en donde se hace aseveraciones falsas que buscan desacreditar a la competencia, como por ejemplo la publicidad. Puede ser un caso de publicidad denigratoria. Y en un tercer caso, aquellas indicaciones que puedan inducir nuevamente a confundir al público. ¿Qué tiene que ver con esto de crear confusión? Un ejemplo, por ejemplo, es el que tenemos acá, en donde ustedes pueden ver que hay dos cervezas, prácticamente son igualitas, y me supongo que las personas que están atrás no van a ver la diferencia, pero si ustedes se acercan y lo miran bien, la una dice Cerona y la otra dice Corona. Y claro, eso te puede generar confusión, porque eventualmente yo espero comprar esta cerveza Corona y termino comprando otro. Y obviamente la calidad ya no es la misma. O también en las camisetas. La otra figura de la que vamos a hablar más a profundidad es la publicidad denigratoria. Y quizás también dentro de esto podemos topar varios tipos de publicidad, como la publicidad comparativa. Entonces ustedes tienen ahí casos de publicidad denigratoria, en donde yo afecto la honra o la reputación de mi competencia. O aquellos casos en donde yo busco sacar partido de los logros de terceros. No sé si todavía siguen vendiendo, pero en una época vendían había unas camisetas que reproducían marcas registradas. Entonces yo tomaba esos logos que no eran míos y en definitiva me beneficiaba de la reputación ajena de un tercero. Bien, el artículo 26 de la Ley Orgánica de Control de Regulación de Control de Poder del Mercado les dice que están prohibidos aquello que se constituye prácticas desleales o lo que se llama competencia desleal. ¿Qué se entiende por competencia desleal? Aquellas actuaciones, aquellas actividades que son contrarias a los usos y las prácticas honestas. Y de hecho, esta norma que está prevista en la Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder Mercado se ve desarrollada está recogida en un tratado internacional que es el artículo 10 bis del Convenio de París, donde ya le obligan al Ecuador a regular el tema de competencia desleal. Y claro, existen varios tipos de práctica desleal que están previstas en nuestra norma, en la Ley Orgánica de Regulación de Control del Poder del Mercado. Y ahí en el artículo 27 ustedes tienen, por ejemplo, el primero, que es actos de confusión, que es lo que ya vimos. Pretender que el público se engañe, que no le quede claro cuál es el producto o servicio que quiere comprar. Un acto de engaño es, en cambio, decir que mi producto tiene ciertas características, ciertas peculiaridades que en realidad no tiene. No, es que mis tallarines no se pegan, pero total, el rato que usted use el producto, sí se pegan. Un acto de imitación. Usted imita una marca que no es de su propiedad. Toma el sello de Adidas y le pone en un calentador que usted fabrica aquí en Quito. Obviamente no es un producto oficial. Hay un cuarto caso que es el que nos compete ahora, que son los actos de denigración, y el quinto, que son los actos de comparación. El sexto es la explotación de la reputación ajena. Yo me beneficio de la reputación de otro. Eso no necesariamente conlleva a que yo use la marca de otro. ¿Qué pasa si yo en mi tarjeta de presentación pongo la marca de la empresa en la que estoy trabajando y pongo Coca-Cola? Y junto a en mi tarjeta de presentación me empiezo a crear una empresa de refrescos. Y entonces empiezo a llegar donde los diferentes vendedores y les digo, mire, tenga mi tarjeta, ahí está el sello de Coca-Cola y además de mi marca, de una marca de refrescos que yo creé. Me estoy beneficiando eventualmente de la reputación ajena. Otro caso es la violación de secretos empresariales. Hay ciertas cuestiones que se mantienen en secreto, como por ejemplo la fórmula de la Coca-Cola, y que no son conocidas por todos. Y puede haber alguien que saque ese secreto
y lo empiece a utilizar. La inducción a la infracción contractual, es decir, le induzco, promuevo que infrinja las normas previstas en el contrato. Violación de normas. Efectivamente, genero competencia, pero vulnerando o inobservando el ordenamiento jurídico. Y prácticas agresivas de acoso, coacción, influencia indebida contra los consumidores. Empiezo a generar prácticas de acoso, coacción al público consumidor. En lo que tiene que ver con la publicidad, que como vivimos hace un rato, podría incurrir en estas dos, denigratoria o comparativa, tenemos que la publicidad de los signos distintivos era, como vimos hace rato, una de las funciones más importantes de este elemento de propiedad intelectual. Y es que, pero el hecho de que yo tenga un signo distintivo y que puedo utilizarlo para publicitar mi producto, no significa que en el momento en que el empresario obtiene ese signo distintivo, no se someta al ordenamiento jurídico. Cuando usted obtiene un signo distintivo, usted está obteniendo un monopolio sobre el uso de una determinada expresión. Pero ese monopolio no es gratis, viene con determinadas reglas, reglas de conducta y reglas de comportamiento. Y entre esas es que yo me comprometo, uno, a evitar confundir al público consumidor, y dos, me comprometo a obrar conforme a una conducta leal y honesta, es decir, no propiciar actos de competencia desleal. Cuando yo tengo prácticas honestas, cuando se actúa, mejor dicho, cuando se tiene prácticas deshonestas, cuando actúo con la intención positiva de irrogar un daño a un tercero, de aprovecharme de ciertas situaciones que van en desmedro del competidor. Y claro, ahí tiene que haber un componente de mala fe. Al respecto, ya en nuestro ordenamiento jurídico, tanto en la decisión 486, en el artículo 137, como en el COES, en el artículo 362, se prevé estas lógicas de poder denegar un registro de signo distintivo por haber incurrido en actos de competencia desleal. Entonces, los signos distintivos realmente están ahí para generar publicidad, porque son los que venden el producto. Pero ojo, esa publicidad puede ser de varios tipos. Puede ser una publicidad normal, en donde simple y llanamente doy a conocer mi producto. Puede ser una publicidad engañosa. Para que sea engañosa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que tiene que haber dos componentes. Uno, tiene que haber un riesgo de confusión, es decir, yo tengo que promover que la gente se confunda. Y dos, que debo afectar el comportamiento económico del consumidor. Hace varios años en el IEPI se tuvo un caso de la publicidad de unos tallarines. Y claro, la empresa que vendía estos tallarines decía, vea, mis tallarines no se pegan y son mejores que los tallarines fulanos que sí se pegan. El rato que te ponías a probar el producto, resultaba que era al revés. Entonces había un tema de engaño, porque efectivamente afectó el comportamiento económico del consumidor y además lo confundió. Hay otro caso que es el de la publicidad denigratoria, que como vimos hace un rato es cuando se vulnera el honor o prestigio comercial de terceros. Este tema es complicado porque a veces puede ser subjetivo, a veces entender qué es denigratorio y qué no es denigratorio. Por ejemplo, hubo un caso que fue peleado y en Europa fue considerado denigratorio y en los Estados Unidos no. Había un caso en donde había un niño chiquito, y este niño tenía ganas de un refresco, de una soda, pero no alcanzaba a la máquina, no alcanzaba a pulsar el botón. Entonces se fue a otra máquina, sacó 2 latas de Coca-Cola, las llevó las 2 latas de Coca-Cola, se puso en la máquina de Pepsi, que era la que no alcanzaba, puso las 2 latas, se paró encima de las 2 latas de Coca-Cola y pulsó el botón y sacó la Pepsi. ¿Es denigratorio eso? Para los europeos sí. En los Estados Unidos pareció jocoso y les pareció bien y no consideraron que sea denigratorio. Creo que es relativo, habría que ver. En fin, y tenemos otro caso
que es la publicidad comparativa. Esta publicidad comparativa, en principio, está permitida, es legal. En un inicio en historia no era considerada lícita. De hecho, la Unión Europea, o mejor dicho, en ese entonces, los países europeos no permitían la publicidad comparativa, la consideraban inadecuada. Y ahí tenemos el caso de Alemania. Alemania decía, en todos los casos prohibía la publicidad comparativa para evitarse líos, para no entrar en subjetividades. Decía, no cabe. Sin embargo, y la calificaba un acto de competencia desleal a secas. La publicidad comparativa a secas era un acto de competencia desleal. Sin embargo, en Estados Unidos sí era de uso habitual y era legal. Estaba permitida esta publicidad comparativa, porque decían que permitía que el elector, que el consumidor tome una mejor elección. Una elección en base a la lógica del elector racional, en donde los seres humanos siempre vamos a buscar satisfacer nuestras propias necesidades e intereses. Entonces, la publicidad comparativa, la doctrina dice que es cuando un anunciante busca distanciarse del competidor para mostrar la superioridad de su propia oferta. La doctrina, eso lo dice, esta última definición lo da la Comunidad Europea en una sentencia. La doctrina, en cambio, dice que el empresario anunciante compara su oferta con la de uno o varios competidores identificados o inequívocamente identificables, con el resultado directo o indirecto de resaltar las ventajas de los propios productos o servicios frente a los ajenos. Así es como lo define. Y entonces, esta publicidad comparativa es adecuada, está bien llevarla a cabo en la medida en que no vulnere y no incurra en actos de competencia desleal. De hecho, el artículo 27 de la Ley Orgánica de Control y Regulación de Poder del Mercado habla que la publicidad comparativa no es posible realizarla, pero usted tiene ciertas condiciones en la ley. Le dice, usted no puede realizar publicidad comparativa cuando usted va a confundir al consumidor, y además cuando usted está haciendo afirmaciones o aseveraciones falsas. Pero en la medida en que no se haga eso, usted sí puede ejercer o utilizar la publicidad comparativa de productos o servicios. Hay ciertos casos que no son tan claros y que evidentemente ya ameritan un análisis casuístico para determinar si estamos frente a una publicidad comparativa permitida o aquella que incurre en el presupuesto previsto en la Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder de Mercado, que es la que está prohibida. Recuerden que en estas lógicas, en este aspecto de la propiedad intelectual, está dentro de una lógica de derecho privado, que según el artículo 8 del Código Civil se rige por las reglas de la autonomía de la voluntad. Es decir, se puede hacer todo excepto lo que está prohibido. Por lo tanto, ¿usted puede hacer publicidad comparativa? Sí puede, en la medida en que no exceda los límites que le pone la Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder de Mercado en el artículo 27, numeral 7, en donde se le dice, usted puede hacerla siempre y cuando no genere confusión o de afirmaciones o aseveraciones falsas que puedan confundir al público consumidor. Esto es súper importante porque un uso adecuado de una marca les puede a ustedes ayudar a generar un activo intangible que en definitiva, como vimos en las primeras láminas, puede determinar un valor agregado súper especial que les permita a ustedes tener mejores réditos al momento de valorar su empresa, al momento de valorar su emprendimiento. Y eso creo que es importante a la hora de cambiar esta lógica en la que estamos de una economía sustentada en una producción en serie hacia una economía que se sustente en el conocimiento que tiene un valor en la medida en que tiene un signo distintivo. Solamente quiero cerrar con esto, que no tiene una relación directa con el tema de signos distintivos, pero creo que es importante que ustedes lo conozcan. En el Ecuador, en el año 60 o 70, un profesor ecuatoriano de apellido Mateus desarrolló la caja de cambios automática. Y cuando desarrolló la caja de cambios automática, él se sorprendió
y le pareció tan buena la idea que la mandó a la General Motors. Y los ingenieros de General Motors se quedaron tan impresionados de lo que les estaba dando que le cogieron y le regalaron, le mandaron a dejar un Pontiac con una caja de cambios automática. Parecería un gran logro, pero no. Si ese señor hubiera gestionado adecuadamente sus activos intangibles, le hubiera podido vender en millones de dólares, no en un carro, en millones de dólares, lo que significaba este invento, porque hubiera sido una patente. Y probablemente después hubiera podido poner una marca y hubiera podido gestionar adecuadamente sus activos intangibles. Yo, aprovechando que estamos en las aulas universitarias y que el público principalmente es gente de la universidad, recordarles una cosa. Recuerden que a veces nos explican al revés el derecho de patentes y nos dicen que las patentes son secretas y nos dicen que las patentes es ilegal reproducirlo. Eso es mentira. Las patentes no son secretas ni es ilegal usarlas. Usen las patentes. De hecho, les cuento, el Código Orgánico de Economía, Sociales, Conocimientos, Creatividad e Innovación, en la disposición 28 les dice que ustedes tienen dos formas de graduarse de la universidad. La una, haciendo una tesis que probablemente se va a arrumar en el polvo de la biblioteca, o la otra, que cojan una patente no registrada en el Ecuador y la reproduzcan. Y como no está registrada en el Ecuador, ustedes van a poder comercializar esa patente. Y cuando la comercialicen, van a poderle poner una marca que les va a servir para publicitar y para posicionarse en el mercado nacional y, ¿por qué no?, en el mercado internacional, en aquellos segmentos donde tampoco esté registrada esa patente. Les invito a que hagan este análisis y procuren gestionar adecuadamente sus activos intangibles. Muchas gracias. Agradecemos al magíster Ramiro Rodríguez por su presentación.